Bendiciones, hermanos. Les cuento que hace unos días regresé de viaje y al llegar me puse las pilas porque sabía que me iba a tocar predicar. Y como siempre, le pedí al Señor que me dé una palabra para compartir, pero en esta oportunidad no fue como las otras veces. Empezaba a escribir y me quedaba en la primera parte. Fue un tiempo difícil. No podía avanzar, me quedaba estancada, me daba cuenta que el espíritu no estaba fluyendo y me empecé a preocupar un montón. Habían pasado 4 días y nada. Definitivamente el Señor no me estaba dando el pase. Y el cuarto día le envié a 2 amigas una invitación para que entren a la reunión de ese día. Al rato una de ellas me contestó y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo le respondí que estaba haciendo una prédica. Y me volvió a responder, llámame cuando termines. Bueno, fueron pasando las horas hasta que llegué a las 4 de la tarde y no podía avanzar realmente. Y me acordé que esa amiga me había dicho que la llame cuando terminara. Bueno, no terminé ni había empezado y la llamé, como para refrescarme un poco. Por lo menos eso pensaba, pero no sabía que esto venía del Señor. Empezamos a conversar y de pronto me dijo, me hubiera muerto cuando me enfermé. Y yo, como siempre tan directa, para los que me conocen, le dije, felizmente que no te moriste, porque te hubiera sido el infierno. A lo que me contestó al toque, pero yo no creo que Dios no tenga misericordia de mí y que me lleve al infierno. Y yo, claro que el Señor tiene misericordia, por eso envió a su Hijo al mundo para que diera su vida por nuestros pecados. Pero solo es para aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan desesperadamente que Dios los perdone. Porque, ojo, no se trata de un arrepentimiento momentáneo como normalmente hacemos. Tiene que ser un arrepentimiento verdadero. Y le hice acordar cómo Dios había perdonado a uno de los malhechores que fueron crucificados con él. Por favor, si me acompañan a Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como acabamos de leer, uno de los malhechores fue irreverente e insolente. En cambio, el otro reconoce que Jesús es Dios y que se merecía el castigo porque era un pecador de marca mayor. Y decía también que Jesús no tenía pecado. Y sabía que solo el Señor Jesucristo podía salvarlo de esa muerte eterna, que está reservada para los que se creen buenos. Y continuamos hablando por un largo rato. Regresé a mi lugar de oración para seguir leyendo la palabra de Dios. Fue al llegar a la parábola del fariseo y el publicano que el Señor me empezó a hablar. Acompáñenme a Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo. Por lo tanto, era creyente, aunque el Señor Jesús lo consideraba como unos hipócritas. Y el otro publicano, recaudador de impuestos, y para los judíos antiguos eran despreciables. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. De verdad que horrible. Espero que nunca piense de esa manera, que porque no tengo ese tipo de pecados sea una santa. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cómo quisiera tener ese corazón? Continuemos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hermanos, no pensemos que el Señor me estaba hablando solo de mi amiga, también me habló a mí y yo creo que para todos sus hijos. Porque si se dan cuenta, al Señor no le importan los títulos. Lo que Él quiere de sus hijos es que seamos humildes y que nos mantengamos firmes y sin fluctuar. Y el Señor me trajo a la memoria la vida del hombre más sabio del mundo, alguien que tuvo varias etapas en su caminar. Si me acompañan a 1 Reyes 3:3.
Mas Salomón amó a Dios andando en los estatutos de su padre David, e iba el rey a Gabaón para buscar su presencia, porque aquel era el lugar alto, principal, y santificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Salomón le daba a Dios no solo lo mejor, sino le daba en grandes cantidades. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieres, que yo te daré. Dios se le aparece en sueños porque evidentemente él sabía que Salomón lo amaba. Sigamos leyendo para que veamos el corazón que tenía. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Como podemos notar, su humildad es impresionante, sobre todo porque por ser el hijo del rey debe haber tenido los mejores profesores. Sin embargo, Salomón no sentía que había sido elegido como sucesor de su padre el rey por méritos propios. Al contrario, reconoce que necesita de Dios para liderar a su pueblo. Y dice que el Señor se agradó de su petición. Y no solo le dio un corazón sabio y entendido como a ningún otro hombre, sino que también le dijo que le daría riquezas y gloria. Como se puede notar, Salomón tenía un corazón de pastor, pues solo estaba pensando en el bienestar de su pueblo y no en el suyo. Y dice que el Señor se agradó de su petición, y no solo le dio un corazón sabio y entendido como ningún otro hombre, sino que también le dijo que le daría riqueza y gloria. Como se puede notar, Salomón tenía un corazón de pastor, pues solo pensaba en el bienestar del pueblo y no en el suyo. Me acuerdo cuando me convertí, siempre estaba atenta, quería agradar a Dios en todo. Iba a todas las reuniones, hasta pedí permiso para ir a las reuniones de los jóvenes. Todo lo que hacía era poco, no me importaba. Buscaba hacer cualquier cosa, todo lo que tuviera que ver con Dios. Y el Señor sigue hablándole a Salomón, pero lo que le dice a continuación es muy importante. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Toda promesa de Dios tiene una condición. Nunca nos olvidemos de eso. Y dice que Salomón señoreaba sobre todos los reinos y que le llevaban presentes y que lo servían hasta que el día que murió. También reconoce que su Dios le había dado paz con todas las naciones. No tenía adversarios ni nada que temer. Salomón reconoce que todo provenía de la mano de Dios. Y con mucho agradecimiento decide, acompáñeme a Primera de Reyes 5:5. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre. Y ojo, no me estoy comparando a Salomón, pero sí puedo entenderlo, porque yo tuve el mismo sentir. En el año 1999 nos vincularon en un problema para usarnos como cortina de humo y nos quitaron la administración del hotel. Y en el 2000, cuando conocí al Señor, un día mientras oraba, Él me dijo que nos lo iban a devolver. Y con el mismo corazón de Salomón, yo le prometí que el hotel iba a ser para él. Cuando nos los devolvieron, lo primero que hice fue cumplir en mi promesa y le dije, Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Hermanos, nunca nos olvidemos que servir a Dios es un honor inmerecido. Y dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Tampoco nos olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor y que nos libró de la opresión en la que vivíamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo. A algunos nos quitó la depresión, a otros los ataques de pánicos, a otros restauró sus matrimonios o tal vez les dio buenos trabajos o solucionó sus problemas económicos. Y cuántas otras cosas que ahorita no se me vienen a la cabeza. Y con corazones agradecimos, le dimos la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijimos que lo amábamos, que lo necesitábamos, y incluso le prometimos, yo me acuerdo tantas promesas que le hice,
que por el resto de mi vida iría contando a todo el mundo lo que Él había hecho por mí. Me imagino que todos los que están escuchando tienen ese mismo sentir, o la mayoría. Y tal vez ahora mismo estés pensando, yo sabía que tenía que escuchar esta prédica. Definitivamente el Señor me está prosperando en todo, igual que a Salomón. Él me ama y por eso es bueno conmigo. Antes tenía problemas de todo tipo, no podía pagar mis cuentas, en cambio ahora me alcanza y hasta me sobra para comprarme algunas cosillas extras. Hermanos y amigos, acá no termina la historia y así como les dije, el Señor sigue demandándole. Vayamos al 1 Reyes 6:12. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Empecemos a comparar su vida natural con la espiritual para que vayamos viendo cómo Salomón va teniendo diferentes etapas. Salomón se casa con la hija de Faraón. Todos sabemos que fue yugo desigual. En esta segunda etapa dice que Salomón no sigue siendo el mismo cuando iba a empezar a reinar. Dice que la casa que le construyó al Señor se demoró 7 años. En cambio, su casa la construyó en 13 años. Y además se hizo otras edificaciones con piedras preciosas. Y también se edificó una casa en el bosque del Líbano. Veamos la diferencia en las medidas entre las dos edificaciones. Templo de Dios versus casa de Salomón. 60 codos de largo el templo de Dios, 100 codos de largo casa de Salomón. 60 codos de ancho casa de Dios, 50 codos de ancho la casa de Salomón. 30 codos de altura la casa de Dios, 30 codos de alto la casa de Salomón. Como podemos darnos cuenta, cuando se trataba de sus cosas las hacía más grandes y les dedicaba más tiempo. Con esto no quiero decir que no podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Por supuesto que podemos, pero no podemos olvidarnos que Dios siempre debe estar en el primer lugar. A pesar que Salomón no era el mismo con referencia a Dios, dice que igual reunió a todos para llevar el arca de Dios al templo, para hacer la dedicación, bendecir al pueblo y además les hace recordar cómo él había cumplido con su parte. A mí eso me suena como orgullo y como que quiere quedar bien con la gente. Me parece que estaba comportándose como los políticos de estos tiempos. ¿No les suena conocido? Creo que todos deberían de leer el capítulo 8 de Primera de Reyes. Y dice en Reyes 8:22, dice que se puso delante del altar y extendió sus manos al cielo diciendo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y mientras leía esta etapa de la vida de Salomón, el Señor me mostraba que nosotros, con ustedes, su pueblo, también nos estamos comportando de esa misma manera. Y de verdad que se los digo porque es preocupante. Porque a pesar que estamos en una iglesia donde se nos enseña a vivir en santidad, nosotros también estamos hechos del mismo barro que Salomón. Si Dios nos está enviando esta palabra es porque nos ama y que quiere que meditemos en nuestros caminos, recapacitemos y volvamos a nuestro primer amor. Es muy triste ver la condición de algunos hermanos que se fueron de la iglesia, hermanos que en el pasado fueron el ejemplo para nosotros y cómo poco a poco fueron perdiendo su amor, su devoción al Señor, hasta que terminaron fuera del camino. Lo que puedo notar, sin temor a equivocarme, es que el enemigo es muy sutil y empieza a susurrarnos cosas al oído. Son tan imperceptibles que ni nos damos cuenta. Es por eso que creo que es necesario que volvamos a buscar al Señor como lo hacíamos cuando recién lo conocíamos. Porque si no, es muy probable que nos pase lo mismo que a algunos hermanos muy amados, que habiendo sido heraldos para unos, están a punto de ser eliminados, o tal vez ya fueron eliminados. No lo sabemos. Por ejemplo, el rey Saúl fue eliminado por no seguir las instrucciones que Dios le había dado a través de Samuel. Si me acompañan a 1 Samuel 15:28.
Entonces Samuel le dijo, Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Vamos a empezar la tercera etapa. Dice que cuando Salomón terminó las construcciones, Dios le volvió a aparecer como la primera vez. Primera Reyes 9:3, y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Hermanos, no necesariamente tiene que ser un ídolo de yeso, de madera, de oro, de plata. Puede ser cualquier cosa que nos aleje de Dios. Dice en el versículo 7, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo lo echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Dios a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Dios sobre ellos todo este mal. Como podemos notar, esta vez el Señor solo se le aparece para darle una advertencia. ¿Por qué lo haría? Versículo 25. Ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Dios. Y tal vez estés pensando, pero Mónica, ¿qué de malo hay en esto? Acá vemos que Salomón le estaba ofreciendo holocaustos a Dios 3 veces al año. Es bastante. Sí, es verdad. Por eso quiero que volvamos a leer uno de los primeros versículos que leímos al comienzo. Si me acompañan a Primera Reyes 3:4, e iba el rey a Gabaón porque aquel era un lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Al comienzo, Salomón sacrificaba 1000 holocaustos. Con los años, esos 1000 holocaustos se convirtieron en 3 al año. Como podemos notar, su corazón ya estaba dividido. Muchas otras cosas se volvieron más importantes para él. Simplemente lo hacía como para cumplir con las cosas que les correspondían como rey. Y hasta podría pensar que lo que hacía era para que no se dieran cuenta de su estado espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos aparentando para que la gente no se dé cuenta de nuestro estado espiritual? Yo me identifico muchas veces con eso y tenemos que tener mucho cuidado. Todo lo contrario de David, su padre, porque realmente fue David quien tuvo el corazón de construir el templo. Pero Dios no se lo permitió porque había sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero aún así David dejó todo listo. Dios le dijo, tú no lo vas a construir, pero dejó todo listo para que su hijo Salomón lo hiciera. Dice que David nació y murió amando a Dios con todo su corazón. Tuvo pecados, pero se arrepentía al instante. Cuando ya estaba por morir, instruye a Salomón y dice, en Primera de Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues ahora, que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Fue por todas estas cosas que el Señor me dijo que David tenía un corazón conforme al suyo. En los próximos capítulos se dice que Salomón se volvió tan rico y popular y famoso, cosas que lo hicieron perder el paso. Además de todas las cosas anteriores, sabemos que se involucró con muchas mujeres extranjeras, mujeres que Dios había advertido a los israelitas que no se llegaran a ellas porque harían inclinar sus corazones a sus dioses. Salomón, como vemos, empezó casándose con una esposa no creyente, pero como le seguía yendo bien, pensaría que no estaba mal casarse
con alguien de yugo desigual y sin darse cuenta siguió decayendo espiritualmente. Este es un claro ejemplo de que no porque te vaya bien económicamente quiere decir que tu relación con Dios esté bien. No tiene nada que ver. Hermanos amados, todo lo que continuó haciendo Salomón no estuvo bien delante de Dios. Cuando desobedecemos abrimos puertas, perdemos la paz y regresa ese desasosiego que es espantoso. E incluso nos comportamos como necios, porque sabiendo que lo único que tenemos que hacer para recuperarle paz es arrepentirnos y volver al Señor. Sin embargo, no lo hacemos. Nos ponemos a hacer otras cosas para distraernos. Pero eso solo dura unas horas. Creo que todos sabemos eso, que es por poco tiempo. Pero apenas termina, lo que aparentemente nos da esa alegría, nos vuelve el tormento. Eso es muy peligroso, tanto que hasta podemos llegar a perder nuestra salvación. Cuarta etapa. Salomón escribió un libro durante los últimos años de su vida. Gracias a Dios y a pesar que Salomón, casi todo el tiempo que duró su reinado, la vivió de una manera desenfrenada, durante sus últimos años de vida escribió el libro de Eclesiastés, donde para mí lo hizo como testimonio para las siguientes generaciones. Y no voy a leer todo porque no alcanzaría el tiempo, pero sí algunas partes. Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es aflicción de espíritu. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí también era vanidad. Nada de lo que había logrado en su vida le daba paz. Sigamos. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Como vemos, Salomón llega a entender que por más que riera, no significaba que era feliz. Seguía insatisfecho. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, etc. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Qué logró Salomón con todo esto? Dividir el reino, que se suponía que era muy importante para él, que fue por eso que le pidió a Dios que le diera un corazón entendido para poder juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. En los siguientes capítulos cuenta todas sus experiencias vividas. Creo que todos deberíamos de leer el libro de Eclesiastés, pero no como cualquier libro. Háganlo como si estuvieran enfermos y con la certeza que en él está la cura para todos sus problemas. Quinta y última etapa, reconocimiento. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras palabras, antes que llegue la muerte. En el verso 5b dice, porque el hombre va a su morada eterna. Y el polvo vuela a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad y vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Ahora vayamos a Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, amigos, lo único que el Señor quiere de nosotros es que volvamos en sí, que volvamos a Dios antes que venga lo peor,
porque va a llegar el momento que la caída va a ser inminente y sin retorno, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Vayamos al versículo 6, al anterior de este Isaías. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Solo por la misericordia del Señor, Salomón logró recapacitar al final de sus días y ponerse a cuentas con Dios. Pero también hay otro joven que le pasó algo no parecido, Sansón, un joven que tenía un llamado de Dios precioso. Sin embargo, le interesaba más ir en busca de las filisteas. Incluso hizo descender a sus padres, porque según salen las escrituras, no tuvieron el carácter de corregir al hijo. Qué problema eso, de verdad que es bien peligroso. Pudo haber sido un heraldo para muchos, porque Dios lo ungió para que fuese el juez de su pueblo y para que acabara con los enemigos de Israel, pero tristemente terminó destrozado y pidiendo al Señor una última oportunidad. Y Dios se la dio, pero tarde. Sansón no dio la talla. Terminó ciego y siendo el bufón y muriendo de la misma manera que sus enemigos. Tengamos cuidado, porque el Señor también nos dice que el que cree estar firme mire que no caiga. Además, el Señor me trajo a la memoria, por favor pongan la primera foto de Whitney Houston. Whitney Houston fue una cantante de soul, blues y gospel, aunque también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo, conocida como La Voz. Obtuvo 2 premios Emmys, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Award y 22 American Music Award, con un total de 411 premios conseguidos hasta el 2016. También es una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo, más de 100 millones de álbumes, sencillos y videos. A los 11 años empezó su formación musical en el coro, escuchen, estén atentos, en el coro de los niños de la iglesia New Hope Baptist, una iglesia de New Jersey. Falleció a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles. Se dice que fue encontrada en la bañera de su habitación. Houston tuvo un funeral gospel con una ceremonia multitudinaria en la iglesia New Hope Baptist, la misma donde alababa al Señor antes de irse por el mundo buscando fama. Desgraciadamente, el hecho que haya aprendido a cantar en una iglesia cristiana y que la hayan enterrado en esa misma iglesia, no la hace llegar al cielo. Y es muy triste, porque también dice que la cantidad de cocaína encontrada en su cuerpo fue inhalada poco antes de su muerte. Ese es un indicio para pensar que no se arrepintió. Ella estaba totalmente drogada cuando murió en la tina, ahogada. Y pongamos ahora la foto de Whitney Houston antes de morir. ¿De qué le sirvió tanta fama y tantos premios si terminó sin Dios? Este caso lo podemos comparar con la parábola del rico insensato, que su preocupación era edificar más graneros para guardar sus frutos y sus bienes que pensaría que tendría. Dice en el Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, tomemos hoy mismo la decisión de volver al Señor. Solo por su misericordia seguimos vivos, pero a veces provocamos la ira de Dios con nuestro comportamiento. Muchas veces los cristianos piensan que el infierno solo está reservado para los mundanos o los que no han querido recibir al Señor, porque creen que el solo hecho de denominarse cristianos ya les asegura llegar al cielo. Sin embargo, hermanos, no es verdad. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras que habiendo empezado con el Espíritu terminan en la carne. Estoy segura que el Señor viene pronto por una iglesia limpia y sin manchas. Hermanos, Él no quiere que nos perdamos. Por eso Él nos advierte, Jeremías 6:16, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Y quisiera terminar leyendo las últimas palabras de Salomón. Si me acompañan, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, que esto nos haga meditar. Hagamos un alto, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor con un verdadero arrepentimiento. Él jamás va a desechar un corazón contrito y humillado. No existe nadie que tenga más misericordia que Dios, pero hay condiciones que seguir. Todos tenemos que reconocer que tenemos áreas feas en nuestra vida. Sin embargo, nosotros nos creemos que estamos bien. Incluso somos descarados y nos engañamos a nosotros mismos pensando, pero Dios conoce mi corazón y con eso sentimos que estamos bien. No es correcto justificarnos. Es lo peor que podemos hacer. Todos tenemos un corazón perverso y engañoso. Lo único que Dios quiere es que hagamos lo mismo que hizo Salomón al final de sus días, que dejó su testimonio para que nosotros no cometamos sus mismos errores. Y para terminar, quiero que juntos cantemos esta canción y nos presentemos ante Él, ante nuestro Señor, nuestro Padre, escudriñando nuestros caminos y prometiéndoles que vamos a volver a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios por la bondad del Señor. No hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos al Señor nuestro Dios por la bondad del Señor. No hemos sido consumidos porque nunca
nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su fidelidad. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y muy grande su Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo